Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. A lo mejor este martes 31 de agosto del año 2021, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Simplemente algunos titulares antes de iniciar conversación con nuestro primer invitado. Ya está en línea telefónica. Se celebró una jornada histórica para Venezuela que sumó 4 medallas en los Juegos Paralímpicos. Lisbeli Vera en 100 metros obtuvo medalla de oro. Linda Pérez también obtuvo medalla de oro en 100 metros, distintas categorías. Luis Rodríguez Bolívar en 400 metros obtuvo medalla de plata y Alejandra Pérez obtuvo medalla de bronce. Además, el astro argentino Lionel Messi ya se encuentra en Venezuela para el encuentro que habrá entre su selección argentina contra la Vinotinto el próximo jueves en el marco de las eliminatorias al Mundial. Además, hace algunos minutos acaba de terminar la rueda de prensa de la plataforma unitaria anunciando algo que ya se conocía, lo comentaremos como es natural, y es la participación de algunos partidos de la Alternativa Democrática en el proceso convocado para el mes de noviembre. También Freddy Guevara ofreció rueda de prensa más temprano, lo comentaremos, donde hablaba de una nueva etapa, donde habrá que promover la convivencia y se comprometió con hacer todo lo posible para que las negociaciones prosperen. Insistimos, hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Sobre el tema que vamos a debatir, iniciando el programa, la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, el Ministerio de Salud del régimen venezolano desmintió la llegada de biológicos rusos de esta marca a nuestro país. Lo hablaremos ampliamente durante la tarde de hoy, tomando en consideración la cantidad de venezolanos, las decenas de venezolanos que están esperando por la segunda dosis de la vacuna rusa. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, con él vamos a hablar justamente acerca de este último tema, el doctor Unidades Urbina, que nos atiende amablemente, pediatra, intensivista, secretario de la Academia Nacional de Medicina. Doctor, 1.000.000 de gracias, como siempre, por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. Muchas gracias por el contacto. Saludo a todos tus oyentes. Pues mucho interés, doctor, de escuchar su opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido con este tema, producto, si me permite, de la desinformación. Inicialmente comentábamos con la audiencia, según portales informativos y la propia cuenta en Twitter de este biológico Sputnik V, la información según la cual se confirmaba la llegada a Venezuela de un número de dosis de esta vacuna. La noticia fue más tarde desmentida por el Ministerio de Salud del régimen venezolano. Yo le pediría un comentario inicial al respecto. Lo escuchamos. Sí, lastimosamente, como tú bien dices, por falta de información emanada desde el Ministerio Popular de la Salud, se crean estas confusiones, porque qué es lo lógico que tiene que haber dicho desde hace tiempo, que es lo que venimos exigiendo, no solamente nosotros como academia, sino la misma OPS le exige al gobierno venezolano que sean claros en información, que emanen comunicados oficiales con información fidedigna para que la gente pueda entender en qué parte del proceso está la adquisición y la administración de vacunas en Venezuela. Entonces surgen estas informaciones incongruentes que el laboratorio Gamaleya dice que están llegando y el gobierno venezolano desmiente la versión. Entonces realmente lo que hace a veces es crear más confusión, porque si alguien que es el productor y es quien vende al Estado venezolano las vacunas dice que las van a enviar o que están por llegar y luego sale el Estado venezolano diciendo que no, pues evidentemente crea mucha duda en la población y por supuesto en el gremio médico, que estamos tan pendientes debido a la poca vacuna avanzada que se está haciendo aquí en Venezuela. El doctor Julio Castro, infectólogo, quien participa activamente, hasta tanto se reunían en la mesa técnica instalada en nuestro país para hacer frente a la pandemia de coronavirus, aseguró en una entrevista que al pasar 6 meses de la primera inyección con Sputnik V se puede volver a vacunar con Sinopharm. Claro, esta es una recomendación
Con él hablamos hace algunos días, muy personal del doctor Castro. Yo le pediría un comentario sobre este tema. Lo escuchamos. Sí, ciertamente. Tal cual como estamos muy de acuerdo con Julio cuando dice que, bueno, pasadas entre 4 a 6 meses de esta dosis que no se administró, pues entonces habría que comenzar desde cero, o sea, al cambiar de plataforma vacunal habría que poner las 2 nuevas dosis a las personas que recibieron la primera dosis para que estén completas. Pero también es cierto que, como hemos comentado otras veces, María Alejandra, el organismo tiene lo que se llama memoria inmunológica. Una vez que se puso en contacto el organismo, aunque sea con la primera dosis de la vacuna rusa, ya el organismo más o menos con esa primera dosis debe responder con un 70 o un 80% de la capacidad del 90% que dice el laboratorio que tiene la vacuna con la segunda dosis. Entonces, en algunos casos estamos planteando más bien la recomendación, en vez de devolvernos y vacunar a esas 500 a 600,000 personas con las 2 dosis de la Sinopharm, porque ya tienen la primera rusa, oye, es como dar un paso atrás y sería preferible vacunar por lo menos con la primera dosis al resto de la población y así tendríamos por lo menos parte de la inmunidad andando en las personas. No sé si me expliqué. O sea, es como no volver atrás con 500,000 personas, volver al esquema cero, poner 1 y 2 dosis de Sinopharm, pero ya esas personas recibieron la primera dosis de la rusa y estamos dejando 500,000 personas más que no van a recibir ninguna de las dos. Entonces, es cuestión de sentarse a hablar con el gobierno, que escuchen nuestros argumentos, a ver si toman en consideración y se sigue adelante en caso de que, como ya se sabe, no ha llegado y parece que no va a llegar la segunda dosis de la Sputnik V a Venezuela. Bueno, le pregunto, doctor, sobre la mesa técnica. Una vez más, ¿han sido escuchados los argumentos que ustedes presentaron o que han hecho públicos sobre la necesidad de reunirse nuevamente y discutir estos temas o no? Realmente no, María Alejandra, ya tenemos como 3 meses que la mesa más nunca se supo, incluso dentro de la agenda de las conversaciones que se iban a tener o se van a tener en México, aparecía la necesidad de que se reiniciaran los contactos con la mesa técnica, con el gobierno y la parte científica, pero a la fecha no hemos tenido ningún acercamiento por la parte oficial. Doctor, el ministro de la Salud del régimen venezolano, al igual que Delcy Rodríguez, advertían que se han establecido como meta vacunar a 300,000 venezolanos diarios. Y comentábamos con la audiencia que para alcanzar ese objetivo en los próximos 10 días tendrían que tener al menos 3 millones de vacunas, y me da la impresión que no es el caso ahora mismo en nuestro país. ¿Qué información maneja usted y qué puede decirnos sobre este tema? Lo escuchamos. Sí, realmente desde que se comenzó la vacunación aquí en Venezuela, desde más o menos el 15 de febrero, han pasado 6 meses y apenas, de acuerdo a la información de la página oficial de la Oficina Panamericana de la Salud, OPS, se llevan 11% apenas de la población con 2 dosis de alguna de las vacunas, bien sea Sinopharm o bien sea Sputnik V. Eso equivale a 3.326.547 personas. Estamos muy lejos de alcanzar, de llegar para el mes de septiembre, según el misma meta que se pone el gobierno, a llegar a 70%, porque nos está faltando más o menos como el 88% de la población por vacunar. Habría que vacunar más o menos, no 300, 450,000 personas al día para ver si logramos, porque dijeron que entre julio, agosto y septiembre iban a llegar las vacunas de COVAX. Ya se acabó julio, pasó completo agosto que hoy finaliza y nos está quedando apenas un mes para llegar a la meta que se autopuso el mismo, o se auto sí, que anunció el equipo el Ministerio Popular de la Salud, y no creo que sea las matemáticas son una ciencia exacta y no pareciera, como tú bien dices, que nos va a dar la cuenta para vacunar a esta cantidad de personas que faltan en menos de un mes. Y de paso que no han llegado las vacunas, porque si ya tuviéramos las vacunas acá uno diera, bueno, se pone a vacunar un poco gente, se abren un poco de centro de vacunación, pero es que ni siquiera han llegado las vacunas, entonces vemos muy difícil que logren cumplir la meta que ellos se autoimpusieron.
Ahora, este anuncio, este llamado para que las personas mayores de 60 años que no han recibido la primera dosis se acerquen a cualquier centro de vacunación sin cita previa, también le pediría un comentario al respecto. Ayer comentábamos que esto evidencia el desorden, por llamarlo de alguna manera, que ha privado en estas jornadas de inmunización en nuestro país. ¿Qué opina usted, doctor? Lo escuchamos. Totalmente de acuerdo contigo. El manejo en sí de la pandemia y más de la vacuna ha sido totalmente desorganizado, sin un plan que uno pueda conocer y que la población conozca. Y algo importante en las vacunas, María Alejandra, es que si el plan de vacuna no se empodera a la población de ese plan, de conocer ese plan, es poco efectivo. Y entonces primero era que tenías que inscribirte en la página Patria, luego que tenías que esperar la rueda de la fortuna para ver si te tocaba por un mensaje para que tú fueras a vacunarte. Ahora empiezan a decir que, bueno, a partir ahorita cualquier persona mayor de 60 años ya puede ir a cualquier, cualquiera no, si es que aquí no se está vacunando en todos los centros hospitalarios, ni ambulatorios, ni así como llaman ellos. Y entonces a partir del 5 de septiembre cualquier persona por debajo de 50 años puede ir. Así no se hace un plan de vacunación. Usted tiene que decir de tal a tal fecha se va a vacunar a tales edades. Entonces lo que están es probablemente creando otro boom publicitario, un poco gente en unas colas de forma inhumana, no respetando los distanciamientos sociales, y entonces para tomar la foto y decir estamos vacunando masivamente, cosa que realmente no es, porque de paso no tenemos las vacunas en el país. Entonces ¿para qué están llamando a la gente si no le va a administrar las vacunas por lo menos en esta cantidad que ellos aducen que van a hacer? Además, doctor, quería pedirle un comentario sobre el anuncio que se ha hecho hoy sobre la participación de algunos partidos de la Alternativa Democrática en el proceso, los comicios de noviembre. Otra vez surge la preocupación sobre el avance de la pandemia, la presencia de la variante Delta en nuestro país. Yo le pediría un comentario porque da la impresión que esto no se ha discutido suficientemente. ¿Qué opina usted? No, realmente es así, y si bien cada persona o cada partido político tiene el derecho y la necesidad de participar en una votación, porque yo no sé si realmente es una elección, pero entonces el asunto es ya hacer un llamado a la cordura, a la responsabilidad de todos aquellos que se hacen llamar dirigentes políticos, de que si bien ellos deben o necesitan hacer propaganda de sus propuestas de gobierno, si es que tienen alguna, tienen que cumplir la norma de no hacer actos masivos donde no se respeten las medidas de bioseguridad, porque si ellos son realmente llamados a ser los que van a dirigir algún grupo poblacional, tienen que dar la norma a seguir de que ellos están cumpliendo y que son responsables. Y hemos visto, de hecho, hicimos un llamado a un exhorto a todas estas personas desde la academia de que, respeten eso, porque es una forma de demostrar que el pueblo que les importa. No solamente llenar un estadio, no solamente dar besitos y abrazos, sino que lo que deben es evitar ese tipo de contacto tan cercano, porque es contraproducente, y tenemos la cepa Delta circulando en el país, que ya sabemos que es 4 veces o más veces más contagiosa que la cepa original, y eso pone en peligro la salud del pueblo venezolano, que son al final del cuento a quien les están pidiendo el voto, y una población enferma no va a poder ir a votar. Doctor, si me permite, no quiero desaprovechar para preguntarle, porque nuestro invitado fue director del Hospital de Niños JM de Los Ríos. Hoy la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, pedía al régimen de Nicolás Maduro cumplir con su responsabilidad y reactivar de una vez el programa de trasplantes para salvar la vida de los niños que está en juego. Yo le ruego, vamos a escuchar un extracto muy pequeño de esta declaración que ofrecía hoy Ana Rosario Contreras, y le pediría un comentario. Muy bien. No podemos quedarnos callados. Ver una madre suplicar por la vida de sus niños, ver madres que se están movilizando simplemente pidiéndole al Estado venezolano que cumpla con su responsabilidad.
afirmó que hoy hay una tragedia. Le pediría un comentario, doctor. ¿Qué puede decir? Nos escuchamos. Es muy duro la situación que se vive puertas adentro, no solo en el hospital de niños, para los niños adolescentes, sino también los adultos que tuvieron la oportunidad de oro de tener un trasplante hepático o un trasplante renal y están perdiendo los órganos porque no hay los medicamentos aquí en Venezuela para evitar el rechazo. Entonces vemos cómo en lo que va desde año 2021 ya han muerto 12 niños en el hospital de niños solamente con insuficiencia renal. El año pasado fueron 8 y ahí los que han muerto por falta de trasplante medular. Entonces nos estamos como acostumbrando a decir, bueno, ya van 8 y a seguir sumando una lista luctuosa cuando realmente por norma de la Constitución de la República, por las medidas cautelares que tienen los pacientes de hematología, oncología y de nefrología del hospital de niños, que al mismo tiempo arropan y abarcan al resto de los pacientes que aunque no estén en Caracas, dependen del hospital de niños para estos trasplantes de cadáver. Y entonces, oye, es muy triste que la gente, además de sufrir la tragedia de tener un niño, un paciente, un familiar con un problema que amerita un trasplante, tengan que estar movilizándose, salir a la calle, sufrir vejámenes, sufrir amedrentamiento, porque cuando vuelven al hospital, es importante decirlo, María Alejandra, esas personas que valientemente ejerciendo su derecho, que está consagrado en los derechos de los niños hospitalizados, los pacientes hospitalizados, y consagrado en la Constitución de luchar por su salud, luego son amedrentados, los amenazan con que los van a sacar del hospital, los amenazan que no les van a dar los tratamientos cuando llegue. Entonces es muy duro tener que sufrir esta familia ya con la pobreza, ya con la desnutrición, ya con un problema que amerita un trasplante, para que de paso tengan que estarse exponiendo a organismos de seguridad y dentro de los hospitales los amedrenten tratando de buscar una mejor condición de sobrevida para sus familiares. Es muy, muy triste y muy doloroso y muy frustrante, sobre todo para las nuevas generaciones de personal de salud, de ver que uno trata de dejar la vida en el hospital a pesar de los míseros sueldos y de las condiciones tan inhumanas de trabajo, pero oye, tratando de preservar la vida de los pacientes, pero el Estado venezolano no hace el menor esfuerzo por tratar de que se prolongue en las mejores condiciones de vida la vida de estos pacientes que están condenados a morir si necesitan un trasplante hepático o de médula ósea, o a quedar conectados a una máquina de diálisis que de paso no funciona en la cantidad de máquinas adecuadas, deteriorándose progresivamente su vida. Entonces vamos sumando la lista de muertos en los diferentes hospitales de Venezuela. Doctor Uniades Urbina, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, pediatra, intensivista, secretario de la Academia Nacional de Medicina, expresando opinión y análisis acerca de estos temas, la situación del sector salud en nuestro país, en el marco de la pandemia de coronavirus y esta crisis que no termina de resolverse en el Hospital de Niños JM de los Ríos. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En tiempos de pandemia, la solución más efectiva es un concentrador de oxígeno, porque ofrece un suministro infinito de oxígeno. No necesita recargas. Además, aplica dosis de oxígeno según el pulso del paciente. Contáctenos 0412-030-9150. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750,
con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos algunas de las noticias que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Iniciamos esta ronda con extraordinarias noticias y nos ubican en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Como lo decíamos al inicio, se trata de una jornada histórica para nuestro país, que sumó 4 medallas en esta contienda en distintas categorías. Lisbeth Libera, por ejemplo, en 100 metros, categoría T47, y es que en estos Juegos insistimos a distintas categorías. Esta se refiere a los corredores con movimiento limitado en un grado bajo o moderado de un brazo. Obtuvo medalla de oro. También Linda Pérez obtuvo medalla de oro en su categoría de 100 metros. Luis Rodríguez Bolívar obtuvo plata en 400 metros y Alejandra Pérez obtuvo bronce en 400 metros. Como nos decía un internauta en redes sociales, Jorge Fernández, ante la carrera que publicamos en Twitter, esta joven, decía él, sí es una heroína y no podemos estar más de acuerdo. Lo dicho, el astro argentino Lionel Messi ya se encuentra en nuestro país. Tomamos esta información de AS. El jugador del PSG llegó junto a Paredes y a Di María durante la madrugada del lunes y se unieron a sus compañeros. Argentina ya piensa en el partido contra Venezuela. De hecho, la selección argentina publicaba una fotografía del astro argentino, decía selección mayor, plantel completo, hola capitán, hola Fide, hola Leo, me imagino que se refería, ya estamos todos, y es la preparación para el juego que va a celebrar esta selección contra Venezuela el próximo jueves, como parte de las eliminatorias de la Copa del Mundo. En lo político, lo dicho, hace algunos minutos terminó la rueda de prensa de la Plataforma Democrática anunciando que van a participar algunos partidos de la alternativa en este proceso organizado para noviembre. Lo comentaremos seguramente a lo largo de los próximos días. De hecho, vamos a reponer un extracto de esta rueda de prensa que se ofreció. Creo que los partidos políticos están conscientes de las críticas que hay en distintos sectores de la sociedad sobre este proceso, las circunstancias, la falta de condiciones, pero ya vamos a escuchar el comunicado que fue leído el día de hoy justificando la decisión. Además, Freddy Guevara ofreció también rueda de prensa. Él se comprometió a hacer todo lo posible para que las negociaciones prosperen. También vamos a reponer un extracto de lo que él dijo, sobre todo lo referido a los presos políticos, los que están enfermos. Acaba de morir uno de ellos, sin explicación, en una situación que raya en lo delictivo. Gabriel Medina. Entre los fotos del estadista, dice Infobae venezolano, también está la atención, los focos, perdón, del estadista venezolano también está la atención de los presos políticos. El caso en su contra sigue activo y debe personarse ante las autoridades cada 30 días. Lo dicho, el Ministerio de Salud desmintió llegada de vacunas Sputnik V, y esto es producto, si me permiten, de la desinformación, no solo del régimen venezolano, sino también aparentemente del Instituto Gamaleya, o al menos la cuenta en Twitter de Sputnik V. Lo vamos a comentar. Para el primer semestre de este año se esperaba recibir 10 millones de dosis de Sputnik V. Sin embargo, Rusia solo ha entregado públicamente al país 1.430.000 dosis en 8 cargamentos entre febrero y junio. Y el Nacional publica el tuit que más tarde fue borrado. Ayer lo comentábamos con ustedes. More Sputnik V vaccines have arrived in Venezuela. Ese fue el mensaje que se publicó y que posteriormente fue borrado, es decir, más vacunas de Sputnik V han llegado a Venezuela, decía esta empresa. La información sobre la llegada al país de las dosis rusas fue difundida por Sputnik V Vaccine, una cuenta en Twitter dedicada a publicar información sobre el desarrollo, avances y distribución de la vacuna en los 70 países donde ha sido autorizada. Sin embargo, horas después de la publicación, el Ministerio de Salud desmintió en la misma red social la información y pidió a las personas estar atentas a las cuentas oficiales del gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, lo cierto es que tampoco hay demasiada información por parte del régimen de Nicolás Maduro. Sobre lo ocurrido en Afganistán, comentar lo siguiente. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ofreció la primera rueda de prensa luego de la retirada definitiva de las tropas norteamericanas de ese país. Esta rueda de prensa la ofreció hace algunas horas. No creo que la seguridad de Estados Unidos
dependa del envío de miles de soldados y de miles de millones de dólares a Afganistán. Ya vamos a reponer parte de lo que dijo el mandatario norteamericano. Los talibanes de momento celebran con disparos al aire la salida de Kabul del último soldado de Estados Unidos. Esto lo tomamos del país de España. La grave situación económica y humanitaria llena de incertidumbre el futuro de Afganistán, tanto que el propio secretario general de la ONU advirtió de una catástrofe humanitaria en Afganistán. Esto, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, y lo decimos insólitamente porque en nuestro país se habla justamente de catástrofe humanitaria, pero nosotros no hemos pasado por una guerra de esas dimensiones, ni mucho menos, y tampoco una catástrofe natural, y sin embargo estamos en una situación muy precaria. Vamos a reponer algunos de los videos de la jornada. Iniciamos, insistimos con esta extraordinaria noticia que llega de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, y vamos a reponer el momento en el cual una de las atletas venezolanas, Linda Pérez, es premiada, recibe la medalla de oro en los 100 metros de su categoría. Vamos a verlo. Bien, como han escrito algunos internautas, sin duda una verdadera heroína. Ella ganó la categoría T11, es para los corredores que tienen una discapacidad visual casi total, y ganó la medalla de oro para nuestro país. La verdad, un orgullo para Venezuela, un ejemplo de superación, sin duda alguna. Y vamos a reponer, un video también publicado en redes sociales que retrata la llegada del astro argentino Lionel Messi a nuestro país, quien ha estado bajo los focos en los últimos días, saben ustedes, luego de su llegada al PSG en francés. Y mientras colocamos el video, que no tiene audio, le pido a mi equipo me dejen el micrófono abierto para comentar lo que se espera, lo que ha escrito, por ejemplo, AS en torno a la llegada de la selección argentina a nuestro país y su encuentro contra Venezuela. La delegación de Argentina, comandada por Lionel Scaloni, ya está al completo. Hace algunas horas llegaron a Caracas provenientes de París los últimos 3 jugadores del equipo: Lionel Messi, Ángel Di María y Leandro Pérez. Los jugadores de la PSG viajaron en el avión del capitán de la selección y se unieron a la delegación, que hoy afrontará su segunda sesión de entrenamientos en el Centro Deportivo del Club Deportivo La Guaira en Caracas. Scaloni ya podrá contar con todos sus efectivos, aunque recordemos que para el partido contra Venezuela por la 7ª fecha de las eliminatorias no podrá contar con Cuti Romero ni con Leandro Paredes, sancionados. Todo indica que serán Pesela y Guido Rodríguez sus reemplazantes, y esta nota de AS tiene que ver justamente con la llegada de Lionel Messi y parte de la selección argentina a nuestro país, retratada en las redes sociales. A propósito de lo ocurrido hace algunos minutos ya en Venezuela y en torno al panorama político de nuestro país, vamos a reponer, lo dicho, un extracto de esta rueda de prensa que ofreció la plataforma unitaria. Esto genera, insistimos, toda clase de críticas y dudas, porque es que las condiciones no han variado en nada de cara a un proceso electoral en nuestro país, pero vamos a escuchar las razones que argumentó la plataforma en un comunicado leído por Marianela Anzola, quien forma parte de esta organización de partidos políticos venezolanos. Escuchemos. Primero, anunciamos a la comunidad nacional e internacional nuestra participación en el proceso de regionales y municipales del 21 de noviembre del 2021, con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Tomamos esta decisión mayoritariamente después de un extenso y difícil proceso de deliberación interna que contó con la participación de líderes locales, regionales y nacionales. Nos mueve la difícil situación que atraviesa nuestro país,
el sentido de urgencia para encontrar soluciones permanentes a nuestros padecimientos y el propósito de fortalecer la unidad. 2. Sabemos que estos comicios no serán unas elecciones justas ni convencionales. La dictadura ha impuesto obstáculos graves que ponen en riesgo la expresión de cambio del pueblo venezolano. Sin embargo, entendemos que será un terreno de lucha útil para fortalecer a la ciudadanía e impulsar la verdadera solución a esta grave crisis de nuestro país. Unas elecciones presidenciales y legislativas libres. Nos organizaremos, nos movilizaremos y nos fortaleceremos en unidad al servicio de la reinstitucionalización democrática de Venezuela. 3. Destacamos que esta decisión complementa los esfuerzos que se adelantan en México y apuntan a una solución pacífica y negociada. Un país organizado y movilizado puede levantar su voz con mayor fuerza para exigir democracia, la reinstitucionalización de los poderes y sacar a los venezolanos de la miseria y la pobreza en la que hoy estamos sumergidos. 4. Reconocemos la labor, el esfuerzo y entrega de todos los venezolanos que se han mantenido firmes en esta lucha, que se ha hecho tan extensa. Bien. Parte de las declaraciones, la lectura de este comunicado que se leía más temprano, hace algunos minutos, para dar a conocer la noticia, la información que ya se conocía. Solo faltaba la confirmación y, bueno, esto va a generar una discusión, independientemente del acuerdo al que llegaron algunos partidos políticos de la alternativa por, insistimos, la falta de condiciones para un proceso de esta naturaleza. No ha variado prácticamente nada desde el proceso de la selección de la Asamblea Nacional Oficialista. Habrá que ver, bueno, cómo se desarrollan los acontecimientos en el marco de lo que decía el documento, estas negociaciones que se inician, entiendo, formalmente el 3 de septiembre en México. Y vamos a reponer parte de las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también en una locución que ofrecía el día de hoy sobre la retirada definitiva de las tropas de Estados Unidos de Afganistán. Escuchemos. En abril tomé la decisión de poner fin a esta guerra. Como parte de esa decisión, establecimos la fecha del 31 de agosto para el retiro de las tropas estadounidenses. Se suponía que más de 300.000 miembros de las fuerzas de seguridad afganas que habíamos capacitado en los últimos 20 años y las habíamos equipado serían un adversario fuerte en la guerra civil contra los talibanes. Ese supuesto de que el gobierno afgano iba a poder soportar durante un periodo de el retiro de los militares no fue preciso. Bien, parte de las declaraciones que ofrecía el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dando a conocer los detalles de la retirada, de la decisión, de la retirada definitiva de las Fuerzas Armadas, de los militares y ciudadanos de su país que estaban hasta hace poco en Afganistán. Nosotros vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal.
Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el calcio y los músculos. Todos hemos sido alguna vez víctimas de un calambre, esa dolorosa contracción muscular sobre la cual no tenemos control. Y es que los músculos son máquinas complejas cuyo funcionamiento depende de una serie de mecanismos que los doctores Carlo Caputo y Máximo Gutiérrez del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC ayudaron a dilucidar. El fenómeno que inicia la contracción de un músculo esquelético o cardíaco es un aumento rápido pero reversible de la concentración del ion calcio. Hacia finales del siglo XIX, el fisiólogo británico Wenger, usando corazones de ranas, demostró la necesidad absoluta de calcio en el medio externo para que se produjera la contracción muscular. Esta idea perduró hasta comienzos de la década de los 60. En aquel entonces, Carlo Caputo y Máximo Jiménez trabajaban en el IVIC con músculos esqueléticos de ranas. Utilizando fibras musculares cuidadosamente separadas, estos investigadores demostraron que las fibras se seguían contrayendo por varios minutos en ausencia de calcio en el medio externo, indicando que el calcio necesario para la contracción tenía origen intracelular. Estos resultados no contradecían los del británico Wenger, solo demostraban diferencias entre cómo funciona un músculo esquelético y un músculo cardíaco, que hoy en día ya están bien establecidas. Para revertir la contracción es necesario, pero no suficiente, que el calcio disminuya. Hay muchos otros factores involucrados en la contracción muscular y de allí que todavía no entendemos qué dispara algunos calambres. Las observaciones de los doctores Caputo y Jiménez, sin duda, abrieron camino a un mejor entendimiento sobre cómo funcionan nuestros músculos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas.
pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y el tema de los presos políticos es de principal preocupación, sobre todo en el marco de estas negociaciones que se desarrollan en México, que se inician oficialmente el próximo 3 de septiembre. De hecho, comentábamos con ustedes ayer este comunicado de Human Rights Watch pidiendo que sea un tema prioritario a discutir. Mientras establecemos contacto con nuestro invitado, y luego con mi equipo vamos a colocar la rueda de prensa que ofrecía Freddy Guevara, quien acaba de recuperar su libertad, pero bajo medida de presentación. Él hacía referencia a su opinión sobre las negociaciones, sobre la ruta a seguir y la preocupación que existe, la preocupación cierta en torno a la situación de los presos políticos. Y es que, comentábamos también ayer con ustedes la muerte de uno de ellos en cautiverio, esperando ser trasladado a un hospital. Gabriel Medina, de 39 años, falleció, detenido preventivamente sin condena desde el 24 de abril de 2020. Vamos a escuchar lo que decía Freddy Guevara y ya me dirá mi equipo cuando tengamos, de ser posible, el doctor Omar Moratosta. Escuchemos a Freddy Guevara. Me dice que lo tenemos en línea telefónica, entonces vamos a colocar el sonido de Freddy Guevara desde el momento que habíamos acordado, la última parte que habla de los presos políticos. Doctor Omar Moratosta, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, María Alejandra? Buenas tardes. Siempre un gusto estar en tu programa. Un gusto conversar con usted, doctor. Uno de los abogados, por cierto, de Freddy Guevara, especialista en ciencias penales y criminológicas, defensor de derechos humanos. Yo le pedí un comentario acerca de esta rueda de prensa que se ofreció el día de hoy. Entiendo usted, Teresli Malavé, el padre de Freddy Guevara, estaban presentes. Le pedía un comentario acerca de lo que dijo Freddy Guevara y sobre todo sobre la situación del resto de presos políticos que hay en nuestro país. Lo escuchamos, doctor. Bueno, María Alejandra, después de su detención arbitraria y todo lo que ocurrió con él, Freddy Guevara pues recuperó, como todos saben, la libertad en las condiciones que todos sabemos, pues restringido bajo un proceso que continúa y que puso en peligro su vida en un momento determinado. Él se sensibilizó con esa realidad, porque no es lo mismo que te lo cuenten a vivirlo en carne propia, la tragedia que han vivido y que siguen viviendo los familiares del resto de los presos políticos y de estas personas también, cuya vida corre peligro, y lo demuestra lamentablemente lo que ocurrió con este muchacho Medina el fin de semana. Es decir, eso no tenía que ocurrir, ni tiene que ocurrir una muerte más. Tienen que ser liberados, y los que están enfermos tienen que ser atendidos mientras son liberados, porque esto no puede seguir ocurriendo. No se pueden seguir violando los derechos humanos de estas personas en la forma tan grotesca como ocurre, y manejado esta situación de una manera tan displicente como ha sido manejada hasta este momento. Que bueno, ahí tenemos el resultado de este muchacho, un joven venezolano preso político que nunca debió haber estado detenido, pues pierde su vida simple y llanamente porque tenía una condición de salud que no fue atendida oportunamente, a pesar de de las reiterados llamados que hacía su familia y sus abogados y todas las ONG al respecto de esta situación, y murió. Y entonces lo que estamos tratando con esta iniciativa es
de ser la voz de todos esos presos políticos, civiles y militares para que recuperen su libertad y no ocurra una muerte más. Entonces estamos haciendo una cruzada para que inclusive sea incluido como punto de honor el tema de los presos políticos en la discusión que se va a llevar a cabo en México. Y bueno, Freddy Guevara se ha prestado, digamos, para ser la voz en el país de todas estas personas después de lo que ocurrió con él. Se ha sensibilizado y pretende, pues, con la ayuda nuestra, del resto de las organizaciones de derechos humanos, de los familiares, de los abogados, de estas personas que se encuentran aún en detención arbitraria, pues el conducto para que se resuelva esta situación lo más pronto posible. Doctor, si me permites, vamos a reponer un extracto de la rueda de prensa que ofreció Freddy Guevara, y justo al momento en el cual se refiere a la situación de salud de otros presos políticos en nuestro país. Lo escuchamos y yo le pedí un comentario. Sí. Un gran énfasis es, por supuesto, levantar la voz por todos los presos políticos y familiares que tal vez no tienen la misma oportunidad que tuve yo. Gracias a Dios por mi condición política, por mi trayectoria, por el apoyo de mi familia, por el apoyo de los abogados, por el apoyo de mi partido, por los contactos y los amigos que uno tiene a nivel internacional. Mi caso tuvo mucha repercusión, pero hay cientos de presos políticos que hoy en día son ignorados y mucha gente no sabe qué están pasando, y no solamente presos políticos, sino también presos políticos enfermos, que a diferencia de mí, que tuve la oportunidad de recibir el diagnóstico que identificó que mientras estaba preso resurgió la arritmia ventricular que padezco. Hoy en día en las cárceles de Venezuela hay muchos presos políticos que están enfermos, y por supuesto lo primero que hay que hacer es condenar la muerte de Gabriel Medina. Gabriel Medina, un venezolano que está acusado en teoría por un intento de secuestro de Diosdado Cabello. Es la razón por la que está secuestrado o por la que está detenido. Hay 5 personas más también, y Gabriel Medina murió porque no recibió la atención médica que necesitaba. Y es que miren, ni que una persona sea un asesino, un narcotraficante o lo que sea, ya aquí no se trata de si es preso político o es inocente o es culpable, se trata de que un ser humano no puede morir porque esté preso, esté enfermo y a las autoridades no les dé la gana de llevarlo a un centro. Doctor, yo le pedía un comentario porque uno de los temas además que hemos debatido con otros abogados y especialistas en derechos humanos tiene que ver con las responsabilidades. En este caso concreto, usted lo subrayaba, esta muerte era absolutamente evitable, da la impresión que se produce por una decisión de algunos funcionarios de no trasladar a este muchacho a un centro de salud. Yo le pediría un comentario sobre este caso, pero en general sobre las responsabilidades producto de la violación sistemática o incluso posibles delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, nuestro ordenamiento jurídico, inclusive la Constitución, establece que toda persona privada de libertad, pues quienes ostentan el poder en este momento, que son los que tienen la llave de esos candados y los que han tomado la decisión de encarcelarlos, especialmente a los presos políticos, sin haber cometido delito alguno, pues tendrán que responder por la violación sistemática de los derechos humanos que ocurren en este país. Y por supuesto, por lo que les pase a esas personas. Aquí, como yo lo he dicho, se peca por acción o comisión. Es decir, en todo caso, como ellos son los que tienen a esas personas bajo estas detenciones arbitrarias y en permanente violación de sus derechos humanos, ellos serán los responsables, esa cadena de mando que tenga que tener con ese asunto, que ver con ese asunto, los responsables a la hora de que ocurra algo. Y por supuesto que este y muchos otros casos engrosan la lista que está siendo examinada en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y que sustenta, mediante la sistematicidad como política de Estado de la persecución a la disidencia, la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en este país. Se nos ha dicho, doctor, yo le pedía su comentario como defensor de derechos humanos, abogado de presos políticos en nuestro país, civiles y militares,
que este proceso de negociación que se adelanta en México no tiene nada que ver con el examen preliminar en la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. No, es decir, lo que está ocurriendo, digamos que es un tema político en virtud de la crisis venezolana. Las razones que llevan al régimen a sentarse con la oposición, bueno, pueden ser diversas. Por supuesto que todo ha conllevado a esto. La presión, las sanciones, la permanente denuncia de los familiares, las víctimas y por supuesto el proceso que está ya ventilándose, que en un momento a otro el fiscal nuevo ante la Corte Penal Internacional va a emitir su pronunciamiento acerca del pase de fase a otra, que ya está prácticamente dictaminado de esa manera por el acervo probatorio y los elementos que han sido agregados a esos protocolos que están siendo instruidos ante la Corte Penal Internacional. Entonces, evidentemente, son muchos los factores que están conllevando esta negociación, digamos, de ambas partes para buscar una salida a la crisis venezolana, con el acompañamiento muy importante de la comunidad internacional, quienes en todo momento pues están de parte nuestra ayudándonos a salir de esta crisis mediante una solución negociada para que entonces también se atienda el problema de la grave crisis humanitaria que vive Venezuela, que no es nada más los presos políticos, es la crisis que viven las personas que no tienen acceso a la salud, que no tienen medicinas, que no tienen alimentos, que no tienen seguridad, que no tienen educación. Es decir, es una digamos, una globalidad de problemas y de derechos humanos que están siendo violados en este momento por que el régimen ha impuesto al pueblo venezolano. Finalmente, doctor, muy brevemente, nos decía el doctor Joel García, abogado también de presos políticos, que tenía la información extraoficial de que ahora mismo se están elaborando listas para ser discutidas en México. ¿Qué información maneja usted al respecto? Bueno, nosotros por supuesto que estamos actualizando lo más posible las bases de datos que pensamos entregar a la comisión que va a viajar a México para que tenga de mano nuestra, de primera mano, pues la situación actualizada de todos los presos políticos, civiles y militares, y por supuesto haciendo hincapié en todos aquellos que tienen problemas graves de salud en este momento y cuya vida corre peligro en virtud de esa situación, para que entonces esto sea tomado en consideración en el momento de la discusión, porque evidentemente nosotros queremos la liberación de todos ellos porque no han cometido ningún delito y se les considera secuestrados por el poder, pero aún más aquellos que están enfermos, que merecen atención de inmediato para evitar una tragedia como la que ocurrió este fin de semana con el joven Medina. Doctor Omar Moratosta, como siempre, un gusto conversar con usted. Gracias por atendernos, abogado especialista en ciencias penales y criminológicas, defensor de derechos humanos, abogado de Freddy Guevara y otros presos políticos en nuestro país. Bueno, expresando opinión, análisis acerca de esta rueda de prensa que fue ofrecida el día de hoy en el marco de lo que ha ocurrido en las últimas horas y lo que va a pasar con esta negociación que oficialmente, entendemos, se inicia el 3 de septiembre según el último comunicado del Reino de Noruega sobre este tema. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.